Voy a estar hoy en Colosenses 1, versículo 10. Voy a leer 9 y 10, tal vez un poco más. Y, voy a conversar algo que me parece importante en la vida cristiana. Y, eh, bueno, varias cosas. Colosenses 1, vamos a leer este versículo 9. Y aquí estamos conversando de lo que es una vida digna del Señor Jesucristo. Y en nuestra fe, generalmente no hablamos mucho de este concepto porque nosotros hablamos de la salvación que es por gracia y que nosotros no somos dignos, no somos merecedores de la salvación. Y eso tenemos claro y no vamos a contradecir este concepto. Entendemos que la salvación que nosotros tenemos es por gracia, no es porque nosotros somos mejores que X persona que está ahí en el mundo. Dios nos salva por su gracia y nos pide solamente venir con fe y arrepentimiento y bautismo y Él nos da su salvación. Pero no es porque nosotros somos mejores. Pero lo que sí Dios pide es que nosotros hagamos cambios en nuestra vida cuando somos salvos, cuando somos parte de su familia, cuando somos parte de su reino. Tenemos que vivir vidas acordes a esta nueva realidad nuestra. Y entonces, aunque nosotros no podemos ser dignos de salvación, Cristo sí nos pide vivir dignamente dentro de la salvación. Eso no nos hace más merecedores de la salvación que otra persona, pero sí es la respuesta apropiada. Como se lee también en Santiago 1 y 2, donde leemos que no somos salvos por obras, pero las obras son necesarias, son la evidencia de nuestra fe. Necesitamos este aspecto de la vida. Y esto es lo que Pablo habla un poco aquí en Colosenses 1, comenzando en versículo 9, dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Así que Pablo está hablando de este aspecto de la vida que es andar como es digno del Señor. Entonces, no, eso no quiere decir que somos dignos de la salvación o merecedores de la salvación, pero sí quiere decir que dentro de la salvación tenemos un cierto estilo de vida. Y la petición de Pablo en su oración con respecto a la iglesia en Colosa es que ellos sean fortalecidos en ese sentido, que ellos tengan una vida digna del Señor. Y eso es lo que creo que pide para todo cristiano, no solamente por ellos, sino también que todo cristiano debe tener esta sensación, esta actitud, esta meta de vivir una vida digna del Señor. Y aquí Pablo lo hace bastante simple, porque en un sentido, porque da tres componentes de esta vida digna que él quiere ver en nosotros. Dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento. Entonces, tres cosas, haciendo lo que le agrada, dando fruto y creciendo. La primera cosa que él menciona es fundamental, haciendo lo que le agrada al Señor. Esto es lo que debe ser fundamental, debe ser innecesario decirlo, que la meta del cristiano es hacer cosas que agradan al Señor. Pero nos resulta, aunque es un concepto simple,
en la práctica a veces nos complica. Y eso vemos mucho en la vida cristiana. No es que el concepto es muy difícil, hay que hacer lo que le agrada a Dios. Un concepto fácil. Pero después, cuando uno empieza a analizar este concepto, hay varias cosas que suceden. Uno es que encontramos que es más difícil de implementar que de entender. Entonces yo entiendo que debo hacer esta cosa para agradar a Dios, o debo dejar de hacer esta otra cosa para agradar a Dios, pero en mi vida no es tan fácil. A veces tenemos adicciones, a veces tenemos hábitos, a veces tenemos otras presiones en el mundo que empujan en contra de lo que Dios quiere. Y entonces nosotros encontramos que aunque el concepto es fácil, si estoy en Cristo no debo hacer X cosa, pero volvemos a hacer la misma cosa. Entonces una cosa es eso. Y la otra cosa es que cuando nosotros lo vemos al principio de nuestro caminar en Cristo con una resolución bastante baja. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de las cámaras antiguas en los primeros celulares que salían? Celulares muy básicos que no hacían ninguna otra función que llamadas y fotos. Y generalmente tenían cámaras de 0,3 píxeles, ¿cierto? Y uno podría más o menos ver si era un árbol o una persona, pero más detalle que esto no se lograba muchas veces, no se notaba nada. Y cuando nosotros hacemos esto de venir a Cristo, llegamos con una resolución así. Ya, hay cosas que hay que cambiar, no entiendo todo, lo veo nublado, lo veo pixelado, lo veo borroso. Y a la medida que vamos escudriñando la escritura, lo vemos cada vez con más resolución. Entonces pueden recordar el cambio, cuando cambió de 0,3 píxeles a 3 píxeles. Y después cambió a más. Y ahora medimos en megapíxeles. Ahora tenemos cámaras con 48 o más megapíxeles. Y eso ya es una resolución nítida de alta definición y todo, y se ve todo detalles, la arruga, la imperfección en la cara, se ve todo, todo, todo. Y entonces eso también a veces nos complica, porque yo pensé que estaba agradando al Señor. Y ahora leo un texto y me doy cuenta que me falta. Y los que piensan que son más perfectos, a veces es porque no han logrado mejorar su resolución. Entonces los fariseos en la vida de Jesús hacían eso. Ellos tenían externamente una vida perfecta, intachable. Ellos vivían bien, ellos tenían su diezmo, y si ellos tenían en su huerto, tenían menta y romero, ahí salían y sacaban eso y apartaban el 10% para el Señor, todo hasta el más mínimo detalle. Y uno podría pensar que ellos tenían la vida digna del Señor. Y viene Jesús y dice, ustedes tienen todo eso y bien, hay que ser precisos con la palabra del Señor, pero les falta el amor y la misericordia y la justicia, porque a fin de cuentas ellos estaban más preocupados de otra cosa que de la misma justicia. Y entonces ellos estaban dispuestos a acusar falsamente a una persona para perjudicar a Jesús. ¿Por qué? Porque en su corazón no tenían justicia. En su corazón tenía una religiosidad externa, pero no tenían el cambio. Y entonces nosotros podemos ver cosas de una forma muy simplista y pensar que estamos agradando a Dios porque cumplimos con cierta cosa básica, como venir al culto, conectarnos por Zoom al culto, hacer una lectura bíblica, hacer una oración, ya estoy viviendo lo que Dios pide. Y después nos damos cuenta, hay mucho más que solo eso. Y lectura bíblica es parte, pero comprensión bíblica también es parte, estudio bíblico también es parte. Y entonces la resolución se va mejorando y damos cuenta, me falta mucho. Hice unos cambios y tengo que seguir. Y entonces cuando hablamos de eso, de agradar a Dios, dice Pablo, agradando a Dios en todo lo que hacemos, tenemos que agradar a Dios. Entonces nos damos cuenta también que no es solamente en las cosas de la iglesia, sino también en el trabajo, también en los estudios, también en el transporte, también manejando el auto, también
pagando los impuestos, también votando, también en todo ámbito. Tenemos que hacer lo que le agrada al Señor. Y eso nos cuesta, porque ahora vamos ampliando la resolución y viendo más detalle y viendo, esta parte de mi vida no he tocado. Esta parte de mi vida tengo mis hábitos antiguos, costumbres antiguos, que no son parte de lo que agrada al Señor. Entonces, hablando de eso, vemos que tenemos que tener un enfoque bastante fuerte en agradar al Señor, porque tenemos que siempre ir ampliando la resolución, siempre viendo más detalles, siempre profundizando los conceptos y siempre con las mismas ganas de cambiar cosas cuando es necesario. Y no decir, mira, yo mejoré un 80%, así que ya estoy bien. Eso nunca debe ocurrir en la vida cristiana, porque nosotros nunca logramos en esta vida lo que el Señor pide. Pero lo que el Señor pide es que tengamos esta prioridad, este enfoque, esta meta. No es que logremos necesariamente perfección, sino que tengamos eso como meta. Entonces Jesús dice en Mateo 5, sed perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y después, Pedro dice en 1 de Pedro 1, o 2, 1, sed santos como su Padre Celestial es santo. Y Dios mismo lo dice, sed santos como yo soy santo. Y entonces nos pone una meta. Y siempre tenemos que correr tras esta meta. Y si en algún momento decidimos que esta meta ya no es mi meta, yo alcancé un nivel de santidad suficiente y no tengo que hacer más cambio, hemos perdido la meta. Cuando nosotros hablamos de que la salvación tiene que ver con arrepentimiento, arrepentimiento es este cambio de vida en que mi meta era esa y ahora es otra. Es un giro de 180 grados, lo que yo venía antes y lo que ahora voy a hacer. Es como el cambio de andén en el metro, cuando uno se queda dormido en el metro y pasa a su estación y tiene que salir y hacer el cambio de andén y volver hacia atrás. Y eso es lo que el Señor nos pide hacer, dejar nuestro rumbo equivocado, hacer el cambio, aunque de vergüenza, lo que sea, no importa, haces el cambio y vuelves hacia Dios. Pero en el momento en que nosotros decidimos, esta parte de mi vida no toco, lo voy a dejar como es, no es para el Señor, hemos perdido este rumbo. Ya andamos nuevamente en otro rumbo. Y el arrepentimiento es la disposición de buscar a Dios siempre en todo. Él es mi rey, Él es mi Señor, Él es el padre de mi casa, y yo obedezco lo que Él dice. Y yo quiero, no por obligación, como que me va a castigar si no lo hago, sino porque Él me ama, me cuida, y yo quiero ser agradable en sus ojos, en su presencia. Y entonces tenemos que hacer eso. Y tenemos una lucha porque tenemos otros enfoques posibles. En Juan 5:44 hay algo importante. Tenemos enfoques, algo importante. Hay que tener cuidado. Dice Juan 5:44, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria o honor los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios único? ¿Cómo pueden creer en Cristo cuando ellos quieren la gloria, el honor, el respeto de sus compañeros? Nosotros como cristianos tenemos una tentación a veces de buscar ganar el respeto de la gente. Y eso en un sentido hacemos cuando hacemos el bien. Pero nuestra prioridad principal no es buscar este honor, es buscar agradar a Dios primero y agradar a los seres humanos en cuanto podemos dentro de este esquema. Pero mi meta principal no es ser agradable y mi meta principal no es ser simpático o tolerante. Mi meta principal es agradar a Dios. Dentro de eso, Él me pide ser amable,
me pide ser simpático en la mayoría de los casos, pero hay casos en que uno tiene que ser firme y ir en contra de eso que a lo mejor normalmente tiene. Y entonces vemos, como vimos en el ciclo anterior, con Serac, Mesach y Abednego, que en un momento tienen que decir al rey, no, eso es un límite que no pasamos. Y no importa, tú eres el rey, puedes hacer lo que quieres, pero nosotros no podemos hacer eso. Tenemos que seguirle al Señor. Y en un momento Josué, después de haber entrado en la tierra prometida, tiene que decir a los demás, ustedes eligen qué van a hacer, yo y mi casa vamos a seguirle al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Y si ellos quieren entrar en rebelión y el Señor les juzga, es entre ellos y el Señor. Y Josué dice, pero yo y mi casa vamos a seguir al Señor. Y entonces encontramos esta acción, este deseo en los cristianos, en los que realmente tienen fe y realmente tienen arrepentimiento. En Hechos también encontramos lo mismo. En Hechos 5:29, por ejemplo, los cristianos gozaban de buena reputación. Hechos 5:29. Los cristianos en este momento gozaban de una buena reputación, hacían buenas obras, ellos alimentaban a los pobres, ellos estaban preocupados de los necesitados, estaban predicando el evangelio, ellos estaban haciendo el bien y la mayoría de las personas lo reconocían, pero los fariseos no, las autoridades no. Entonces ellos llamaron a, bueno, llevaron preso a Pedro y Juan y en prisión los azotaron, los maltrataron y los ordenaron a no predicar más el nombre de Cristo. ¿Y qué dice Pedro? Dice en Hechos 5:29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Eh, y ahí él sigue predicando ahí mismo el evangelio que habían prohibido. No puedes predicar el evangelio y él dice tenemos que obedecer a Dios porque el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. No ellos, ustedes. Él echa la culpa directamente a este grupo. En el momento que ellos habían dicho que no tenía que predicar más este nombre, él predica el mismo nombre que ellos habían dicho. ¿Es simpático? Eh, no, al parecer no. Pero, ¿dónde estaba su prioridad? Es en agradar a Dios ante los hombres. Y el juicio de Jesús contra los fariseos fue el mismo. No pueden creer en Dios mientras que quieren la gloria del hombre en lugar de la gloria de Dios. El honor del hombre, el respeto del hombre en lugar de lo de Dios. Y entonces nosotros encontramos una tentación en nuestro mundo, yo creo. Tenemos una tentación de agradar al hombre en lugar a Dios. El mes de junio es el mes de orgullo, ¿cierto? Orgullo gay. Por eso Disney cambió su logo, por eso Home Center cambió su logo. Si ven en Facebook y sale Home Center, cambiaron su logo a arcoíris, ¿cierto? Porque Disney cambió su logo, Google cambió su logo, todos cambiaron su logo para decir, ya, este mes es el mes de tolerancia, no, más que tolerancia, orgullo, orgullo. Y nosotros como cristianos, ¿qué hacemos? ¿Somos amables o no amables con esa perspectiva? Y nosotros podemos ser simpáticos, queremos mostrar el amor de Dios, pero no por eso podemos dejar de decir la verdad. Y entonces tenemos que tener una mezcla, como hemos hablado mucho, hablamos la verdad en amor, mezclamos gracia y verdad. Y eso tenemos que hacer constantemente. Y no podemos hacer excepciones y decir, ya, este pecado sí es aceptable y este otro pecado no es aceptable. No podemos hacerlo. No tenemos la autoridad. Tenemos que agradar a Dios. Y eso puede implicar un rechazo de la persona, de la gente, porque se va polarizando todo. Hay dos opciones. O aceptas y apruebas todo con orgullo, o eres un intolerante religioso.
Y en sus ojos no hay un camino que es gracia y amor. Y decir la verdad ya es ofensivo. Y como cristianos vamos a tener que tomar la decisión en algún momento a quién agradamos, al mundo o a Dios. Incluso otros cristianos que dicen que tenemos que cambiar la iglesia, tenemos que ser más tolerantes. ¿Y qué quiero hacer? ¿Agradar a otros cristianos o agradar a Dios? Y hay otros cristianos que a lo mejor dicen que para ser buenos cristianos hay que ser más fuertes y más intolerantes y gritar a la gente y odiar a la gente. Y ahí tampoco. No estamos ahí para agradar a la gente. Las iglesias más extremas de este lado, las iglesias más liberales de este lado, no estamos ahí para agradar a ningún ser humano. Estamos aquí para agradarle a Dios. Y Dios no nos mide por nuestro éxito, sino por nuestra fidelidad. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento y pensamos en uno de los predicadores, como Noé. Noé predicó 120 años. ¿Cuántos convertidos tuvo? Cero. Entró en el arca con su familia y ellos no entraron por ser convertidos, sino por ser familia. Jeremías predicó toda su vida. ¿Cuántos convertidos? Ninguno. Uno más o menos su escriba que escribía todo, pero hasta él le abandonó en un momento. Entonces, cero. Toda una vida. Pero ellos son buenos predicadores, fieles. Y Dios, en su medición, no midió cuántos convertidos tenían, sino qué tan fieles habían sido dentro de del llamado. Entonces no buscamos ser polémicos, no buscamos odiar, obviamente, pero tenemos que tener la prioridad clara. Si llega al punto en que puedo agradar al hombre o agradarle a Dios, tengo que tomar la decisión de agradarle a Dios. Agradando a Dios en todo lo que hacemos, dice en Colosenses. Y junto con eso dice, y dando buen fruto también en todo. En la Biblia, el fruto puede hablar de muchas cosas y no solamente una. A veces la gente piensa en el fruto como convertidos y piensan ya el fruto que llevamos son cuánta gente llevamos a Cristo. Y en algunos pasajes de la Biblia habla de eso. Pero en otros pasajes no habla de eso, sino del estilo de vida que llevamos. El fruto es la evidencia visible de lo que es el árbol. Yo no soy experto en nada de los árboles. Entonces yo veo un árbol y yo digo, sí, es un árbol. A lo mejor puedo decir entre pino y palma o algo así, palmera. ¿No? Pero aparte de eso no tengo ningún conocimiento. Entonces yo veo un árbol ahí, podría ser pera, podría ser manzano, podría ser durazno, yo no sé, veo un árbol, ¿ya? Pero cuando tiene fruto, ya sé. Si salen limones, yo sé que no es un manzano. A lo mejor no soy experto, pero cuando veo la evidencia clara, yo puedo decir, ya sé qué tipo de árbol es. Sin ningún conocimiento. Entonces, eso es lo que dice Jesús. Dice, por su fruto los conoceréis. Está diciendo, tú logras identificar el árbol sin ser ningún experto. Simplemente viendo el fruto que lleva, tú sabes qué tipo de árbol es. Entonces, si nosotros vemos en supuestos cristianos fruto malo, sabemos que no andan bien, no andan conectados a la vida, no andan conectados al pámpano, sí, los pámpanos no andan conectados a la vida. Y entonces nosotros tenemos que ver fruto consecuente. Y eso habla de una vida cambiada, una vida ordenada en Cristo. Y es justamente lo que Pablo está pidiendo aquí, una vida digna. Y él dice, eso implica no solamente que crees lo cierto, aunque eso es importante, sino que hagas el bien. Tienes que tener una vida que demuestra que eres cristiano. Porque, ¿cómo más podemos medir a gente? Yo no puedo conocer el corazón de nadie para saber si hay
persona puede decir, yo soy un buen cristiano, y eso no los hace buen cristiano. Hay muchos que lo dicen, yo soy un buen cristiano, soy fiel. Es católico, y él dice, soy un buen católico, pero él prueba cosas en contra de la Iglesia Católica. No puede tomar la Eucaristía porque está prohibido por su arzobispo. Y él dice, ¿y quién es el arzobispo para quitarme la Eucaristía? Bueno, es el arzobispo de la Iglesia Católica. Sí, bueno. Pero él dice que es un cristiano, él dice que es un católico, pero aprueba el aborto, aprueba todo que va en contra de la Iglesia Católica. Por el fruto conoces que él no es un cristiano consecuente. Y lo tiene en palabra, porque es necesario casi culturalmente decir eso, pero porque sabe que si no es, va a perder voto, pero él no tiene Cristo en su corazón por su conducta, vemos, por sus creencias, por lo que él hace. Y nosotros sabemos que no ha tenido eso. Y entonces nosotros conocemos el fruto, el árbol por su fruto, lo que lleva. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que hay que llevar eso. Eso genera mucha controversia en algunos segmentos de la fe cristiana, porque insistimos que somos salvos por gracia, por medio de fe, sin obras. Nuestras buenas obras, nuestra vida transformada, no es lo que nos salva. Y hay que tener claro, no soy salvo porque dejé de mentir, no soy salvo porque dejé de emborracharme, lo que sea. Yo soy salvo porque Cristo me salvó. Punto. Pero mi fe es evidenciada por mis obras, lo que yo hago. Y eso es lo que dice Santiago, el que dice que tiene fe, pero sin obras, su fe es muerta, es vana, no hacen nada. Entonces, no es que juegan el mismo rol, la fe es lo que es necesario para ser salvo, las obras no, pero las obras son la consecuencia de una fe genuina. Porque ¿cómo puedes realmente creer que Dios es el omnipotente del universo, que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cómo puedes creer que Jesús realmente te salvó muriendo en la cruz y decir, sí, pero no voy a vivir como Él pide? Sí, pero voy a hacer lo que quiero hacer nomás. Bueno, eso demuestra que realmente no crees eso. Si realmente crees que Dios es el Dios omnipotente, que tiene el derecho de gobernar, que Jesús es Señor de Señores, vas a hacer cambios. Y eso es. Ahora, eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. Y Pablo habla de lo mismo, que en él hay una lucha entre lo que quiere su carne y lo que quiere su espíritu. Y eso es parte de la vida. El peligro es cuando dejas de pelear la batalla. El peligro es cuando ya pecas y está bien. Y no hace ningún efecto en tu corazón y no te sientes mal y como todo cicatrizado, ya no sientas. Y eso es un problema. Pero mientras que nosotros tenemos esa sensación, lo hice de nuevo y tengo que cambiarme, es una buena señal. Es una buena señal de que Cristo está en nosotros y que está produciendo cambios, lentamente a lo mejor, pero Él lo hace. Y sí, parte de nuestro fruto es una predicación del Evangelio. Parte de nuestro fruto es esparcir semilla, es decir, que Cristo nos salvó y explicar lo que eso es. Y si no estamos haciendo esto, también demuestra un problema. Porque si realmente creo que todas las personas ahí en el mundo se pierden, a menos que estén en Cristo. Si yo realmente creo eso, ¿cómo puedo no predicar? ¿Cómo puedo decir ya a esta persona para no ofenderles, no voy a decir nada? No, no puede ser. Si realmente creo, nosotros tenemos que también ser consecuentes con nuestra palabra. Y parte de eso es anunciar las buenas nuevas de Jesús. Y eso no motivado por odio, ni porque nosotros somos mejores de ellos, que ellos,
sino porque hay una fuente de salvación, hay un remedio que salva, y es Jesucristo. Y nosotros queremos compartir esas buenas nuevas. Y muchas veces lo hacemos con otra cosa y no con las cosas del Señor. Nosotros encontramos un remedio que sirve para mi enfermedad y vamos predicando eso. Ah, mira, yo encontré que si yo voy a la playa y me relajo una semana, me mejora la salud y vuelvo mejor. Y ustedes deben probarlo, deben ir a la playa y pasar una semana en la playa. Bueno, y ¿sabes qué? Más que eso, yo sé en cuál playa hay que irse. Es la playa en el Tabo, la playa en, no sé, en Viña, o no sé qué otra playa podría ser. O hay que hacer una caminata en la cordillera y eso te cambia el mundo. Pero, ¿qué es lo que cambia? Es Cristo que cambia. Y predicamos esta cosa, o yo también lo hago. Ah, encontré un muy buen restaurante en el centro y hay que ir para allá, es muy bueno. Comparto el dato. ¿Por qué? Porque encontré algo bueno. Pero con el Señor muchas veces pasamos ni una, ni una palabra. Que hemos conocido algo mejor, mejor que el mundo. Y tenemos vidas transformadas, y tenemos paz, y tenemos amor por lo que Cristo hizo. Y pasamos así. Y finalmente, dice Pablo, y creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en todo, y hay que seguir creciendo. Y nosotros también sabemos eso de la vida, que cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Cuando uno ya decide que ya no hay que crecer más, estoy bien, su fe empieza a apagarse. Es peligroso pensar que ya he logrado todo. Ya estoy en mi nivel y no tengo que hacer nada más. No tengo que hacer más estudio, ya estoy bien con lo que tengo. Y nosotros como cristianos no podemos hacer eso. Es vital seguir creciendo. Y dice Pablo, específicamente, creciendo en el conocimiento de Dios. No es cualquier conocimiento, sino conocimiento de Dios. Y eso implica estudio bíblico, implica un conocimiento intelectual, donde nosotros aprendemos la verdad. Y eso nos va a cambiar. Y también un conocimiento relacional, orando y cantando. Y porque un conocimiento no es solamente cuando yo conozco a personas, conozco no solamente datos de ellos, sino a ellos. Entonces, no es que conozco a Tony y me preguntan, ¿y cómo es Tony? Yo digo, mira, él mide tantos metros, es alto y rubio y por eso conozco a Tony. Bueno, eso es algo, se puede sacar leyendo su carnet a lo mejor, o algo así, o un dato, pero eso no quiere decir que le conozco, porque puedo decir lo mismo de otra persona que no conozco. Uh, Apuesto que Jaime puede decirnos cuánto mide Alexis Sánchez, y tal vez cuánto pesa, y tal vez de todos sus detalles. Eso no quiere decir que lo conoce personalmente, a lo mejor sí, no sé. Pero no necesariamente por conocer los datos. Y entonces si nosotros realmente queremos conocer a Dios, conocemos datos, obviamente esto es parte de, ah, pero tenemos que también conocer relacionalmente. Y eso se entiende también, porque si yo digo que ya, yo conozco a Tony y él es un tipo muy simpático y muy alegre y siempre buena onda. Y me dice, ¿y cómo es Tony en su aspecto físico? Ah, bueno, es bajito, moreno. Y van a decir, ¿realmente conoces a Tony? Creo que no. Entonces necesitamos los datos si decimos eso de Dios. ¿Y cómo es Dios? Ah, bueno, Dios es amor, sí, y eso, no va, eso es lo que sé, ¿ya? Pero eso no es Dios, no es conocer a Dios, es conocer un aspecto de Dios. Pero nosotros tenemos que conocer a Dios en todo. Y entonces, como en la relación personal, conozco datos acerca de Tony y converso con él para conocer. Y paso tiempo con él para conocer. Y eso también con Dios tenemos que hacer. Y así vamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios. Y eso lo pone casi un círculo a lo que dice Pablo, porque, volviendo al texto, dice, por esta razón, también nosotros, desde el día que lo subimos,
no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad y toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto y creciendo en conocimiento. Entonces, el conocimiento es que lo que lleva a agradar a Dios, es lo que lleva a dar fruto y lleva a más conocimiento. Y eso va a alimentar el deseo de agradarle a Dios y el deseo de hacer todo bien. Y entonces es como un círculo. Y empieza con conocimiento, empieza con sabiduría, lleva a actos, lleva a vida consecuente, y eso produce más conocimiento y más sabiduría, y eso lleva a más cambio. Y eso es lo que Pablo predica aquí. Y él dice que él es lo que él pide. Y dice, más que solamente pedir, dice en 11, rogamos. Rogamos a Dios. Es su anhelo ver a la iglesia ahí cambiada de esa forma y fortalecidos con poder. Y cuando él habla de ser fortalecidos con poder, él no habla de poder político, no habla de poder milagroso. Él dice poder para perseverar con paciencia. El poder es un poder interno para resistir tentaciones, para cambiar la vida y para terminar la carrera bien. Y entonces eso quiero que sea la oración nuestra también por nuestra iglesia. Ustedes se dan cuenta que la iglesia es más pequeña que antes y duele. Y cuando uno lo ve, lo duele. ¿Y cómo podemos negarlo? Ver, porque antes ustedes saben que llenábamos el espacio ahí y tuvimos que cambiar para acá porque adentro ya no cabíamos todos, se hizo chico. Y cambiamos ahí porque estábamos antes en casa y la casa se hizo chica. Y entonces hicimos un cambio para crecer, hicimos otro cambio para crecer y ahora podríamos volver a una casa sin ningún problema. Y es notorio. Y cómo nos sentimos ese dolor. Y aquí quiero decir, oremos por eso. Oremos por lo que Pablo pidió, que nosotros seamos cambiados. Porque nosotros somos la base para un nuevo crecimiento. Y algunos se han ido, no podemos controlar eso. Algunos están en el Zoomfield, así. Pero nosotros queremos ver transformaciones, queremos ver cambios, queremos ver a la gente siendo parte de esta iglesia, siendo fortalecidos, teniendo poder para andar bien. Y queremos ver eso. Entonces, eso va a ser mi petición mientras que estamos en Estados Unidos. Voy a estar orando por la iglesia mucho en ese sentido. Que nosotros seamos cambiados, los que estamos, que seamos fortalecidos, que tengamos el poder de Dios para hacer esas cosas que piden. Dios no nos va a juzgar por los números, nos va a juzgar por nuestra fidelidad. Y lo que Él nos pide es ser fieles como eso pide. Así que tengamos estas ganas de andar dignamente, que nosotros andemos conformes a la voluntad de Dios, haciendo lo que le agrada en todo. Y si esto lleva a crecimiento, alabado sea el Señor. Pero si no, nosotros vamos a andar bien, nosotros vamos a andar fieles y encontrar nuestro elogio, no en el mundo, no en otras iglesias, sino del Señor. Buscamos su gloria, su honor, no de otros cristianos, no de lo que esperan de nosotros. Y eso queremos hacer en el Señor. Señor, yo en esta mañana quiero pedir eso por nuestra iglesia. Y viendo lo que somos, tenemos que ser realistas. Queremos reconocer la realidad, que andamos débiles, que andamos a veces en mal rumbo, alejándonos en lugar de acercándonos. Y queremos pedir que tú nos des fuerza, que nos ayudes en nuestro conocimiento,
que nos ayudes en nuestro deseo de agradarte, que nos ayudes en el cumplimiento de eso en nuestra vida para llevar buen fruto, que nos ayudes a hacerlo en cada ámbito de lo que es nuestra iglesia y lo que es nuestra vida personal, para que tú seas glorificado. Porque no buscamos ser una buena iglesia ante los ojos del mundo, sino ante tus ojos. Tú eres nuestro Padre, Cristo es nuestro Señor, y sabemos que tenemos que dar toda la gloria y honra a nuestro Dios. Tenemos que hacer lo que te agrada a ti. Tenemos que ser transformados. Y mientras que nosotros replanteamos cosas en la iglesia, buscamos un nuevo conocimiento, un nuevo comienzo, ayúdenos a ser fieles en lo básico, a no perder de la vista que todo lo que hacemos tiene que ser para agradarte a ti. Y que no pensemos en otra cosa, sino en lo que te agrada a ti. Y pido que tú estés fortaleciendo a cada persona aquí presente, los que están por Zoom, que puedan ser fortalecidos en ese sentido. Pido que lo hagas en nuestra iglesia, no porque queremos ser una iglesia que se ve bien, no porque queremos ser una iglesia grande, sino porque queremos ser fieles. Obra en nosotros y a través de nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.